Dragon Ball, el fenómeno cultural del que se basa este canal. Ha tenido múltiples adaptaciones, doblajes, redoblajes y más. Pero de lo que hoy vamos a hablar es de la pésima adaptación en algunas series que tuvo Dragon Ball en Estados Unidos. Así que comenzamos. Dragon Ball en Estados Unidos tuvo un trato muy diferente al que tuvo en Latinoamérica. Estrenado en el año 1996, la serie más conocida de la franquicia, Dragon Ball Z. Ustedes se preguntarán, ¿por qué Dragon Ball Z? Bueno, resulta que hubo intentos previos de doblar el Dragon Ball original, pero fue un fracaso absoluto. Así que se decidió estrenar en 1996 en televisión Dragon Ball Z por Funimation, Ocean y Saban. Estas tres se unieron para hacer un doblaje muy diferente a la esencia original, cambiando términos y censurando una gran parte de las escenas, llegando incluso a inventar muchas nuevas cosas. Por ejemplo que Bardock era un gran científico, o cambiar la palabra infierno por Home for Infinite Losers, debido a que querían darle un tono infantilizado a la serie, ya que temían que estrenar la serie de forma fiel al japonés sería un fracaso por las audiencias y se llevaría muchas quejas de los sectores conservadores, que ellos creían que no aceptarían el estreno de una serie con tanta violencia y referencias al infierno. Con el objetivo de alejarla de su esencia japonesa y hacerle un producto más similar a lo que se veía en la televisión estadounidense de ese momento, se cambió la banda sonora, el opening y sacaron directamente el ending. Por lo tanto, quedaba algo con censura, términos cambiados, que ahora vamos a ir más adelante de eso, opening diferente y una banda sonora completamente distinta. Además de cosas que se inventaban sobre la marcha, chistes. Por lo tanto ya no era lo mismo. No era lo mismo que cualquier otro doblaje de Z existente en esa época, que al menos respetaban el video y el audio. Después ya lo que decían ya era otro tema, pero al menos ya conservaban mucho más de la esencia original japonesa de la serie. La censura consistió en, además de lo que ya mencioné de borrar las referencias al infierno, reemplazar las muertes por decir que sí era una especie de otra dimensión, eliminar la sangre en su totalidad, así como la versión de Nicktoons que conocemos actualmente, y también añadir flash de luz, tal cual como la versión de Nicktoons. Y de hecho hay varias similitudes, porque la versión de Nicktoons que se estrenó en Latinoamérica y en ese mismo canal para Estados Unidos fue también editada por Ocean. Hay también chistes con referencias sexuales, como los de Muten Rush, y obviamente también fueron eliminados. Aclaro porque me había olvidado mencionar eso. Aclarando esto, continuamos. Este doblaje tuvo una aceptación bastante negativa, ya que la mayoría de los fanáticos de esa época tenían acceso a las cintas originales japonesas. Incluso algunos que dominaban el español veían Dragon Ball Z en latino por canales estadounidenses que transmitían series en español. Por lo tanto, la mayoría de los fans estadounidenses conocían lo que verdaderamente era el producto, su verdadera naturaleza, y se quejaban tanto en foros como incluso hubo uno que les llegó a hablar a los ejecutivos de Ocean y les dijo que ejecutivos de Ocean y Funimation también, y les dijo que lo que estaban haciendo con Dragon Ball Z estaba perjudicando completamente un posible éxito en el país y que no le aportaba nada, sino que todo lo contrario, le restaba. Esto también lo pudo ver Funimation debido a que estrenó las 3 primeras películas, pero por una extraña razón que no se sabe, Ocean no se quiso involucrar en este estreno, haciéndolo solamente Funimation, Saban por la música, y Pioneer, que iba a ser el encargado que fue el encargado de distribuir los discos de estas películas. Al no estar Ocean, no hubo ninguna clase de censura, e incluso no hubo tampoco diálogos inventados, hubo algunos términos fieles al japonés, y los fanáticos de esa época, que sabían lo que realmente era la serie, aceptaron y le pidieron a Funimation más trabajos así. Así que, luego del fracaso que fue en televisión este doblaje censurado, que solo llegó hasta la pelea de Goku con Rikun, y Funimation, que al ser una empresa que tenía contacto directo con Toei, podía obtener las cintas originales, decidió finalmente hacer lo que los fans pedían y arriesgarse y dejar de lado a Ocean, empezando desde luego la pelea de Goku con Rikun en Dragon Ball Z, hacer su propio doblaje con nuevos actores, nueva música, porque Saban tampoco quiso involucrarse en este proyecto, y el video original, sin ninguna clase de censura. La única censura que hubo,
eran chistes eróticos y además de eso la quita del opening y el ending, siendo una vez más reemplazados por sus versiones propias. Porque aún así, si bien es verdad que el producto ya era mucho más parecido al japonés, la banda sonora, el opening y el ending, aún así creían de que sonaban raro en su idioma original, por tanto lo quisieron adaptar para un público norteamericano. Algo que también quiero decir es que mantuvieron algunas cosas del doblaje de Ocean, porque en televisión Dragon Ball Z, aparte de algunos canales locales, el canal que principalmente lo estrenó fue Cartoon Network. Por lo tanto, Cartoon Network, cuando llegó el doblaje censurado y se quedaron sin episodios para transmitir porque eran pocos, pidió que directamente se transmitiera el doblaje hecho por Funimation, pero desde el episodio siguiente a la pelea con Riku, no empezando del principio. Incluso siendo promocionado esto como el retorno o la segunda venida de Goku. Por lo tanto, de la nada, de un capítulo a otro cambiaban la violencia de la serie, tenía una aparición espontánea de la sangre y de peleas sin censura, voces muertes, y disminuir un poco también los cambios al guión, aunque debido a que se tuvo que hacer de esta manera, se decidió conservar algunos términos del doblaje de Ocean, que ya vamos a profundizar después en toda la parte del video de términos cambiados, para mantener cierta continuidad con lo que antes se había estrenado. Ahora vamos con los términos cambiados de este doblaje y algunas curiosidades más. Primero, a la técnica utilizada por Piccolo, el Makan Sapo, se decidió llamarle cañón de asa especial en el doblaje de Ocean, para mantener continuidad, debido a que, como expliqué antes, Cartoon Network no quería perder tiempo retransmitiendo la serie, sino que quiso directamente ya estrenar capítulos nuevos, para no perder rating. Decidió conservar este término. Bueno, es que el doblaje Funimation decidió conservarlo debido a esa razón. No es como si el doblaje hubiera sido hecho por Cartoon Network. A la técnica conocida como el Kien-san en muchos doblajes actualmente, en la época de Z solo en algunos que tenía guión original, fue cambiada por disco destructor, término de Ocean que también decidió conservarse. El Taioken por Ocean se cambió por Solar Flare, bengala solar en español. El Kikojo o Kikoju, dependiendo de la pronunciación en cada doblaje, fue cambiado por Tri-Beam o Tri-Rayo. Esto incluso es algo curioso porque, como ya sabemos, el doblaje de Dragon Ball clásico que se había hecho Funimation en el 95, es decir, dobló en el 94, estrenó en el 95, tenía una buena fidelidad al material original en los pocos capítulos que adaptó, pero fue cancelado antes de que llegue la pelea de Goku por Tenshinhan. Así que tal vez, si hubiera llegado hasta ese punto, en el doblaje de Dragon Ball clásico estadounidense se le hubiera podido decir de la manera original. Pero bueno, como fue cancelado antes y luego se redobló en los 2000 para DVD, al ya tener este antecedente, se tuvo que conservar también el Dragon Ball clásico esos dos nombres erróneos, Tri-Beam y Solar Flare. La Genkidama, la mítica técnica de Goku, fue adaptada como Spirit Bomb, la bomba espiritual. Cambio de Ocean, nunca entendí bien por qué, pero bueno, también Funimation decidió respetarlo porque ya había aparecido varias veces en un término bastante establecido. Este es propio de Funimation porque ya Ocean ya no está involucrado en la serie en este momento, pero la técnica de Goku, el Shunkanido, fue cambiado por Instant Transmission, la transmisión instantánea. Este término incluso también se utilizó en el doblaje de Español España cuando Goku presenta la técnica. Enma Dayo fue cambiado por King Yenma, perdiendo el Io, que sería rey, pero lo adaptan de una forma, es decir, la palabra Io significa rey y le ponen un King, cuando lo ideal hubiera sido, si es verdad que significa eso, lo ideal hubiera sido dejar los nombres en japonés como se hace en el latino, portugués y otros doblajes. Así que bueno, Enma Dayo fue traducido como King, pero y en vez de ser Enma le agregan una Y, King y Enma. Lo mismo pasa con el Kaio del Norte. Es Kaio-sama. Bueno, Kai lo dejan y el O lo traducen a rey y lo llaman King Kai. Pero también es verdad de que pierden el Sama, que hacen referencia de que es una autoridad. Con lo de King ya basta, pero a su vez queda como si fuera un rey, no tanto un dios. Suena raro. Precisamente acá está el problema.
porque a Kamisama, que también es un dios al igual que ellos, no le dicen King Kami a Kamisama, le dicen Kami. Y punto, como si no fuera, te dan a entender que es el dios, pero no se lo llama como si fuera una autoridad, generando acá una inconsistencia. Aunque en otro personaje en el cual sí respetan un poco lo establecido fue cuando se hizo el doblaje del Dragon Ball clásico y se llama Piccolo Daimao Demon King Piccolo, que tiene sentido porque a los otros que tenían O en el nombre lo llamaban Rey, y además, como Daima es demonio, Rey Demonio Piccolo es la traducción literal de lo que significa la palabra en japonés, y esto sí me parece más acertado que el latino y el portugués, que lo llamaron Piccolo Daimaku. Este sí respetó al 100% el nombre original, traduciéndolo, pero respetándolo al fin y al cabo. Al personaje conocido como el Rey Yuma, el Rey Demonio Toro, le llaman Ox King, lo cual es incorrecto, aunque en otros doblajes como latino, portugués y también prende todos los doblajes de Dragon Ball previo a Super también se le llama a este personaje de forma incorrecta. Tanto casi ningún doblaje le pudo llamar de forma acertada a Gyumao, que significa Rey Demonio Toro. Uno de los ataques de Raditz, que consiste en 2 ráfagas de energía simples sin un nombre específico en el material original, se lo decidió llamar como Double Sunday. Me da medio igual, pero es un ataque sin relevancia, pero me sorprende que hayan decidido inventarle un nombre a algo que originalmente no lo tenía. Al personaje Chaos, en vez de llamarlo Chao, lo llaman Chaotsu. No me parece del todo mal, pero se le añade algo al nombre que ningún otro doblaje se hace. Para Dragon Ball Z y algunos doblajes de Kai en inglés, se cambia el nombre Mr. Satan por Hércules o Hercule, lo cual no me parece bien, obviamente. Están cambiando por completo el nombre del personaje únicamente para tratar de eludir una referencia a Satán. Y de hecho, hasta para que vean, esto tiene cierta relación con otra cosa, porque en algunos doblajes de Estados Unidos llaman, en vez de decir Demon King Piccolo, dicen King Piccolo, le sacan el demonio. Así que en los doblajes censurados de Estados Unidos también se nota que quieren sacar referencias a todo lo relacionado con el diablo, el demonio y por lo tanto el infierno, que está relacionado a eso. Esto llegó a afectar incluso al doblaje latino, que antes le decían Piccolo Daimaku, pero en Dragon Ball Z Kai, cuando lo mencionan algunas veces, lo llaman Rey Piccolo, que es una traducción directa del término utilizado como King Piccolo en el doblaje hecho para Nicktoons. Pero luego de todo esto que estoy diciendo, en el año 2009 ya sabemos lo que sucede. Dragon Ball Kai, el 20 aniversario de Dragon Ball Z, llega a Japón. Obviamente, una serie de Dragon Ball no se podía quedar en Japón, se tenía que doblar a otros países. Y ahora vamos a hacer énfasis en Dragon Ball Z Kai, la versión internacional de Dragon Ball Kai y su trato en Estados Unidos, que tiene bastante tela que cortar. Z Kai, como antes mencioné, tuvo un doblaje estadounidense del cual se basó el latino. Mas sin embargo, este no fue el único doblaje que existió, ya que también se hizo un doblaje para DVD, Blu-ray y Cartoon Network Estados Unidos, quien acogió la serie en su bloque Adult Swim, en el que se transmiten programas más 14, ya que en el resto de la programación se era transmitido, iba a haber quejas de madres. Vamos, la misma historia de siempre con Dragon Ball Z. Ahora nos vamos a centrar en el doblaje DVD y Blu-ray. Del de Nicktoons hablaré después. En este doblaje se corrigieron muchos de los términos establecidos en el doblaje inglés. Por ejemplo, la técnica de Piccolo ya no era llamada Special Beam Cannon, ahora era Makan Sapo otra vez. El disco destructor volvió a ser Kien-san como debería ser. La bengala solar ahora fue llamada Taioken, respetando completamente el nombre original. Aunque acá hay un pero muy importante, algunas técnicas no se cambiaron y respetaron los nombres de antes, los nombres erróneos de antes, por cierto. Genkidama siguió siendo Spirit Bomb, Kikojo siguió siendo Tri-Beam y el Shunkan Ido siguió siendo Instant Transmission. Aunque, pese a que siguen estando algunos nombres erróneos, ya es una mejora bastante considerable lo que se hizo con Dragon Ball Z Kai, cambiando nombres de técnicas erróneos y poniendo algunos como deberían ser. Mejorando también algunos diálogos
que se habían inventado y que incluso podían llegar a contradecir un poco lo que viene siendo la esencia de la serie. El de es de más de 9000 fue cambiado a 8000 como debería ser. Goku, en vez de tirar discursos heroicos, dice que es el Super Saiyajin de la leyenda, en la escena en la que Freezer le pregunta quién es, ya que antes decía que era su peor pesadilla y era la esperanza del universo, y ahora dejaron de hacer ese Goku heroico y respetaron la esencia del original. Que lo único que quería era derrotar a Freezer y dar a entender que era él un Super Saiyajin o Super Saiyan, como se dice en inglés. También se cambió el nombre de Hercule, volvió a ser Mr. Satan como debería ser, pronunciado como Mr. Satan. Muy buena adaptación, se respeta el nombre original. Y esto había sido una mejora muy considerable de lo que había sido los doblajes anteriores. Sin tener ningún tipo de censura, algunos términos corregidos y en general una mejor adaptación de los diálogos. Ya que antes también se inventaban diálogos cada cierto tiempo, cambiando incluso hasta la esencia de los personajes, dándole a Piccolo incluso un acento callejero en la cultura estadounidense, o Goku en general diciendo cosas que no debería decir, lo mismo a Vegeta tirando respuestas incluso un poco estúpidas a sus enemigos, nunca entendí bien por qué, reacciones sobreactuadas, así que todo eso fue eliminado y mejorado en Dragon Ball Z Kai. Mas sin embargo, todo no sería victoria. Todos ya sabemos que los fanáticos estadounidenses son un poco molestos, rompepelotas queriendo conservar la esencia. Así que empezaron a quejarse y Funimation decidió encima hacerles caso a ese sector de la fanática. Y resulta que en los momentos finales de Dragon Ball Z Kai, no estoy hablando de Final Chapter, estoy hablando de la propia saga de Cell, es decir, de una saga después de cuando decían los términos bien, volvieron a decirlo todo mal. Por ejemplo, cuando Cell se escapa de los guerreros Z ya no dice Taiyouken, como dicen Goku y Krillin al principio de Cell, sino que vuelve a decir Solar Flare. Solar Flare. Y en el momento en el que Cell lanza su Macanco Sapó, prefieren directamente como mencionar que Cell lanzó un ataque, ni siquiera menciona el nombre de la técnica para no meterse en problema. Pero como estaban diciendo las cosas de forma incorrecta, todos sabemos de que si las llegaban a mencionar, lo hubieran dicho Special Blinkano. Así que Dragon Ball Z Kai literalmente fue un trabajo de calidad solo por 2 sagas, ya que después volvieron a los errores de siempre en algunas cosas. Aunque los diálogos inventados y lo de Mr. Satan sí fue corregido. Así que este doblaje de todas maneras es mucho mejor que los antiguos, los anteriores. Las actuaciones también son muchísimo mejores. Pero la verdad fue una pena de que no pudieran conservar esos nombres de técnicas corregidos que habían tenido, ya que hubiera representado un gran salto de calidad. Todo esto que estoy diciendo ahora se refleja en Dragon Ball Super. Un trabajo bien, pero hasta ahí, porque se mantienen los términos erróneos antiguamente establecidos y se inventan no que otro diálogo. Por lo tanto, esa es la línea del doblaje inglés actualmente. Todo lo que no sea sus términos erróneos establecidos sí lo dicen bien, pero la verdad eso ya es una mancha importante, y más encima a veces se ponen a inventar diálogos, hace que si bien es verdad que la calidad del doblaje mejoró en comparación al antiguo, sigue siendo deficiente. Ya en Dragon Ball Super, en la pelea contra los esbirros de Freezer, cuando todos lanzan sus técnicas ya dicen todo mal, dicen Distractor D, dicen Solar Flare, dicen Special Blinkano, para que vean que ya esos nombres ya volvieron a decirlos incorrectamente. Una prueba tal vez fue los videojuegos. Que los videojuegos nunca hubo algún videojuego en el que lo hayan dicho bien, ni siquiera los que se lanzaron en esa etapa contemporánea acá, y en todos los videojuegos en inglés lo dicen mal. Vean que nunca fue si ignoramos un único doblaje de Dragon Ball Z Kai, que encima fue uno de todos los que existen, nunca hubo una intención real de mejorar del todo, más allá de la interpretación y no inventarse diálogos cada 10 minutos. Incluso el doblaje de Nicktoons, que fue hecho contemporáneamente, se pasó por los huevos todas las mejoras que hizo Funimation. A Mr. Satan le llegaron a decir Hercule también. Las técnicas todas las dijeron mal, es decir, las dicen como el doblaje de Ocean, no les importó lo que decían en Funimation, y siguieron conservando algunos diálogos inventados en referencia al doblaje de Ocean, como por ejemplo Vegeta diciendo que es de más de 9000, y ese error también llegó a afectar incluso al doblaje latino, que por culpa de eso comete ese error, o añadiendo chistes raros como cuando Goku con su velocidad sorprende a Butter y Butter dice que ni el rey del pop lo sorprende,
una referencia estúpida a Michael Jackson, que independiente de si te guste o no, no tiene nada que ver con Dragon Ball. Así que bueno, los doblajes estadounidenses siempre fueron relativamente mediocres. Y ahora sí son 6 puntos, un bien. Bastantes cosas dicen bien, ya si ignoramos términos establecidos. No hay muchos errores sobre la marcha, pero esos términos y algunos diálogos inventados siempre van a ser una mancha. Además, sumado a algunas actuaciones que no son tan buenas. Así que, en conclusión, no vale la pena ver Dragon Ball en inglés. Si sos hablante únicamente de ese idioma y te molesta mucho ver otro doblaje, míralo, pero por ejemplo, de la etapa, pero no mires Dragon Ball Z. Mira Kai, que es algo mucho mejor, súper. Yo te diría que trate de evitar Dragon Ball Z y Dragon Ball GT, que es incluso peor, que cambiaron el soundtrack y hicieron una especie de versión recortada para televisión en la que omitieron algunos capítulos. Es como el Dragon Ball Kai y Dragon Ball Z Kai de Final Chapters, que cada versión tiene una cantidad de capítulos diferente. Bueno, acá fue algo así. Se eliminaron varios capítulos para hacer una serie más corta. Son los 64 originales y se les eliminaron 16, quedaron 48. Tanto para que vean de que con tal de satisfacer al público estadounidense, en Dragon Ball GT también cambiaron música, opening, ending, todo. Y bueno, y que recortaron parte de la serie. No alguna, a no ser que seas un hablante nativo en inglés, que te moleste mucho ver otro doblaje, no te recomendaría ver Dragon Ball en inglés. Mirá otro doblaje, el que sea, pero no es. Si tuviera que recomendar una serie de Dragon Ball para que vieras en inglés, yo te diría el Dragon Ball clásico, porque Dragon Ball clásico de Funimation tuvo la ventaja de doblarse en el 2005. En cambio, los otros doblajes del Dragon Ball clásico tuvieron la desventaja de doblarse en los 80 o a principios de los 90. Y por lo tanto, como se dobló después de Z, ya tiene una serie de términos correctos establecidos a seguir. No como los otros doblajes que, como se doblaron antes de Z, por la época cometieron un montón de errores. Así que tuviera que recomendar un doblaje de Dragon Ball en inglés, sería el doblaje de Dragon Ball del Dragon Ball clásico que hizo Funimation para formatos caseros, que se puede conseguir en internet. El resto de doblajes tienen versiones de otros idiomas que son considerablemente superiores. Así que bueno, me gustó el video, gracias por ver. Suscríbanse como buenos Saiyajin, que les gusta mi contenido. Y bueno, se suscriben y dan apoyo, verán un video nuevo más pronto. Chau, nos vemos.